¿Te pasa que cuando dices que no o simplemente cuando haces algo a tu manera sientes la necesidad de justificarte muchísimo para que no piensen mal de ti? Pues amiga, ojo con esto porque aquí hay un problema muy serio y es que cuanto más te explicas, pues menos fuerza transmites, porque tú sola, sin darte cuenta, te pones en una posición donde parece que tu vida, tus límites y tus decisiones necesitan demasiada aprobación por parte de los demás, y eso te coloca a ti en una posición automáticamente de debilidad. En este video te voy a hablar de por qué algunas personas tienden a sobreexplicar, a sobrejustificar, y de cómo eso hace que en lugar de tener más autoridad, esas explicaciones precisamente le restan autoridad a estas personas. Te lo voy a explicar desde la psicología para que entiendas qué hay debajo de esta necesidad de aclararlo todo y también por qué dar tantas explicaciones hace que luego se te respete muchísimo menos. Yo de ti me quedaría también hasta la reflexión final, porque ahí te voy a dar una idea que te va a ayudar a pensar menos en lo que están pensando los demás y centrarle más en ti. Pero antes de empezar todo esto, te recuerdo algo importante. Soy Laura S. Moreno, soy tu psicóloga. ¿Te gusta el contenido? Pues me encantaría entonces, pues que me dieras un like. Claro que sí, una suscripción y un comentario que voy a estar leyendo. Empezamos. Mira, muchas personas que sobreexplican mucho no lo hacen para ser más transparentes o porque sean personas muy comunicativas. No. Sobreexplican porque no soportan algo que se llama incomodidad. Si te pasa a ti, pues seguramente cuando notes una cara rara, la persona que tienes delante, una crítica mínima o una cierta tensión, pues seguramente, si eres de este tipo de persona que tiende a sobreexplicar, empezarás a explicar de más, a aclarar, a justificar y a matizar para que la persona que tienes delante pues no se moleste, no piense mal o no tenga un mal concepto de ti en definitiva. Y ese es un problema, porque si haces esto, no te estás explicando para comunicar mejor. Te estás explicando para bajar el malestar que captas en el otro, y además es un malestar que tú también sientes. En definitiva, sobreexplicas para que no se enfaden, para que no te miren raro, para que vuelva a estar todo en calma como antes. Y esto, aunque parezca una tontería, cambia completamente tu posición. Porque en ese momento en el que estás sobreexplicando para que la otra persona no se sienta incómoda, pues dejas de estar centrada en lo que tú has decidido, en lo que tú quieres o en lo que tú piensas, y pasas a centrarte en regular la reacción de una persona que tienes ahí delante. Y no te cuento si tienes más de una persona delante. Cuando haces esto, pues te vas acostumbrando a crear ahí una dinámica muy mala, que es que el clima emocional de los demás mande más que tu propio criterio. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué hay esa tendencia a sobreexplicar en este caso? Porque mira, probablemente hayas aprendido que cuando hay una tensión hay que arreglar rápido esa tensión. Que cuando alguien se incomoda, pues hay que dar explicaciones para suavizar la situación, y en cuanto alguien se enfada, pues tienes que retroceder un poco. Y si has ido actuando así durante mucho tiempo, pues al final llegas a la vida adulta y haces lo mismo con las parejas, con tus amistades, con tus jefes o con tu familia. Pero si fueras una mujer fuerte en este sentido, no funcionarías así. Una mujer fuerte puede explicar algo y dar una serie de explicaciones naturalmente, pero no se pone a gestionar emocionalmente al otro cada vez que nota en esta persona que tiene delante una mínima fricción. No va enseguida a aclararlo todo para que la escena quede cómoda para todo el mundo. Puede tolerar sencillamente que alguien se quede un poco incómodo con sus propias opiniones, un poco confundido o un poco molesto, sin sentir que tiene que arreglar esto ella de forma rápida. Son mujeres asertivas y que saben poner límites, y actuar así da muchísima fuerza, porque en el fondo aquí la cuestión no es cuánto hablas, la cuestión es
desde dónde hablas. Porque si hablas desde tu centro, dando una serie de explicaciones y punto, se nota. Y si hablas desde la prisa por apagar una tensión y por la urgencia o la necesidad de que todo el mundo se sienta bien, pues también se nota. Por eso es importante que te quedes con esta idea. Cuando te explicas demasiado, sinceramente, la mayor parte de veces tu intención no es estar aclarando nada. Estás intentando calmar al otro para tener que mantener tú esa pequeña incomodidad. Permíteme unos instantes, amiga, y te recuerdo rápidamente que si necesitas tener una sesión de psicología online conmigo para que pueda ayudarte en tus temas de pareja, pues te voy a dejar aquí mi página web, que es www.lauresmoreno.com. Te la dejo clicable también en la descripción y en el primer comentario fijado. Continuamos con el contenido ya. Mira qué interesante esto. Cuando te justificas demasiado sin darte cuenta, estás transmitiendo de alguna forma que tu decisión por sí misma no tiene suficiente valor, que de alguna forma necesitas la aprobación de los demás o directamente el permiso de los demás. ¿Y sabes qué pasa? Que esto desde fuera se nota muchísimo, porque una cosa es informar o contar algo con naturalidad y otra muy distinta es hablar esperando que los otros te den el visto bueno para hacer algo que ya has decidido tú. Ahí ya no estás expresando una postura, estás dejando abierta una puerta para que la otra persona entre, opine, cuestione y se meta donde no le toca. Y esto a ti al final, pues te debilita. Tú crees que si explicas mucho vas a parecer más razonable, más madura y más clara. Pero lo que transmites, amiga, es otra cosa muy diferente. Es que no estás del todo convencida de tu propia postura, de alguna forma que todavía tienes dudas, que todavía te puede mover un poco la opinión del otro. Y claro, la otra persona lo capta enseguida porque en el momento que ve inseguridad, ve margen para insistirte, para hacerte cambiar de idea, para, pues de alguna forma, meterte su argumento o para intentar convencerte de lo que a ella le interesa más que lo que a ti te interesa. Claro. Y para que lo entiendas, te pongo un ejemplo clarísimo. Cuando te llama alguien para venderte algo por teléfono, si tú dices, no, gracias, y cuelgas, pues no hay más margen, ya no hay más que hacer. Pero si empiezas a decir, bueno, ahora no me viene bien hablar, a lo mejor no lo sé. Si me llama en otro momento, tendría que mirarlo. Pues, ¿sabes qué pasa? Que el vendedor, que es muy listo, detecta esa grieta al segundo. Ya sabe que no estás cerrando y sabe positivamente que todavía puede entrar ahí y que hay alguna opción, pues, de que tú compres lo que está vendiendo. En la vida pasa exactamente igual. Cuando tú presentas tus límites, tus decisiones o tus prioridades como algo demasiado explicable, demasiado negociable y demasiado abierto a la validación del otro, lo que haces es invitar a que te lo discutan. Y luego, claro, tú te enfadas porque no te respetan. Pero si tú misma hablas como si necesitaras permiso, no te extrañe que el otro, pues al final se ponga en el papel de concedértelo o negártelo. Amiga, el problema no es que no tengas criterio. Seguramente lo tienes y bastante bueno. El problema es que lo envuelves de una manera que parece que todavía necesitas validación externa para hacer, pues, legítimo ese criterio. Y eso te deja a ti en muy mal lugar. Aquí ya no voy a hablar de inseguridad interna, música, de necesidad de permiso. Aquí te voy a hablar más bien de la dinámica, porque en una conversación, en una discusión o en cualquier interacción un poco tensa, alguien marca el terreno y en el momento en que tú entras a justificarte de forma compulsiva, pues ya has aceptado el terreno del otro. Piénsalo porque es importante. Da igual que sea un hombre, una amiga, tu madre, un compañero de trabajo, quien sea. Si la otra persona consigue que tú te pongas a aclarar, a matizar y a explicar y a defenderte durante unos minutos, ya te has sacado de tu lugar,
ya ha conseguido de alguna forma que seas tú la que reaccione, que seas tú la que se ponga a la defensiva y la que intente recomponer toda la escena. Y desde ahí, pues es muy difícil que te respeten de verdad, porque ya no estás conduciendo tú la interacción, la estás persiguiendo. Y esto, pues pasa muchas veces en cosas muy pequeñas. No hace falta una agresión enorme. No hace falta nada extraordinario. Simplemente una cara extraña, una pregunta con un poco de veneno, una frase soltada con segundas o una pequeña crítica. Si eso te hace saltar enseguida a justificarte, a sobreexplicar, no falla. La otra persona detecta algo muy rápido, que es que puede moverte de tu sitio. Y cuando alguien ve que te puede mover de tu sitio, pues tiende a repetirlo. Por eso hay personas que con muy poco sientes que te arrinconan de alguna forma. Son personas que han aprendido que contigo basta con insinuar algo mínimo para que tú empieces a desmontarte en explicaciones, a desestabilizarte. Una mujer que sabe estar en su lugar no entra tan fácil en este juego. Simplemente no acepta cualquier marco que el otro intente imponer. Si hay algo que aclarar por parte de esta mujer, ella pues lo aclara sin problema, pero no entra inmediatamente a defenderse como si tuviera que demostrar inocencia. Y este pequeño detalle cambia mucho la posición. De hecho, yo te diría que una de las cosas que más autoridad transmite es precisamente esta, que es notar que alguien no empieza a justificarse cada vez que le lanzan una duda, una crítica, una mala cara o una pequeña insinuación que se toma esta persona un segundo, decide si responde o no. Se tranquiliza, pero no se deja arrastrar tan fácilmente al terreno del otro. Por ello, cuando alguien consigue que te pongas a justificarte enseguida, ya te ha sacado de tu centro y desde ahí el respeto lo estás perdiendo. Amiga, estamos aquí en esta reflexión final de hoy y hay una idea importante, y es que mucha gente se sobrejustifica, sobreexplica por algo bastante humano que averiguo muchas veces en la consulta. Pues cuando tengo gente que se preocupa por dar muchas explicaciones y por dejar los puntos muy claros, y al final, después de mucho preguntar, te das cuenta que esa mujer se está hiperjustificando, porque al final le importa muchísimo lo que los demás piensen de ella, la imagen que tengan los demás de ella. Y tampoco es tan raro esto, es bastante normal, porque yo no creo que sea normal eso de que a mí me da igual lo que piense de mí la gente. Yo diría que depende a quién consideremos por gente, porque no es lo mismo que opine mal de ti tu pareja, tu familia o alguien muy allegado a ti que te importe muchísimo lo que opine una persona que apenas te conoce, una compañera con la que te cruzas 2 veces o alguien que ha visto 4 cosas de ti y ya se ha montado una película que no es la correcta. Que te importe la opinión de la gente que quieres, pues es algo muy humano. Y a veces puede ser que con esta gente tengas tendencia a explicar un poco más o aclarar alguna situación. Esto entra dentro de lo normal. Ahora bien, hay una cosa que conviene aceptar cuanto antes. Por más que tú quieras hacerlo todo bien, ¿sabes qué pasa? Que al final, la gente es libre de pensar lo que le dé la gana de ti. Puede pensar mal de ti aunque hayas actuado súper correctamente. Puede interpretar lo que quiera aunque tus intenciones hayan sido impecables y pueden, pues, crear una versión de ti que no tenga nada que ver con la realidad. Y eso pasa constantemente. Te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Yo lo veo en la consulta, pues personas que me dicen, voy a hacer esto para que él no piense mal. Le voy a explicar esto mejor para que vea que yo no soy así y voy a dejarlo todo muy claro para que él tenga una buena opinión de mí. Ya, pero es que aún así, esta persona puede pensar mal si le da la gana, porque al final, la cabeza del otro no la vas a controlar tú nunca. Tú nunca vas a controlar lo que piensa el otro, ni mucho menos los demás.
Y si crees que tienes que controlar lo que piensan los demás, vas a acabar siendo una esclava de los demás. Porque si tú eres de las que vive con la idea de que explicándote mucho, vas a conseguir que todo el mundo te vea como una persona estupenda, te lo digo de entrada, te vas a agotar, porque eso es imposible de conseguir. Y además, en este intento de proteger tu imagen, acabas haciendo justo lo que te debilita, que es sobreexplicar, hiperjustificarte y colocarte en una posición frente a los demás, donde parece que necesitas aprobación de ellos para que tus propias decisiones sean válidas. Y no, para nada, no debería ser así. Por ello, que te empeñes en que la gente que te quiere de verdad te conozca bien y que tenga una buena opinión de ti, pues eso es perfecto. Y si alguna vez con esa gente merece la pena aclarar algo más, pues perfecto. Pero de ahí a vivir hiperjustificándote con todo el mundo, pues no vas por el mal camino. Como decía, no vas a evitar que alguna gente piense mal de ti, así que deja de sobreexplicarte para impedirlo, porque ahí es justo donde empiezas a perder toda tu fuerza. Hay actitudes de las mujeres que, sin darnos cuenta, alejan a los hombres. Ese es el título de un video que hice hace unas semanas, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Te lo voy a dejar aquí, pues a continuación de este mismo video. Te recuerdo además que puedes formar parte de mi comunidad, una comunidad que está fuera de aquí, de YouTube, y ahí te puedes descargar contenidos, y son contenidos pues que puedes poner en práctica para que pues tus relaciones de pareja vayan por mejor camino. Son contenidos gratuitos la mayor parte de Dios, así que te recomiendo mucho que si quieres hagas clic aquí o también tienes un enlace en la descripción de este video. Nada. Espero que te haya gustado el tema de hoy, que pongas en práctica lo que te he dicho, que como siempre digo, lo que vale la pena es poner en práctica y que nos vemos en el siguiente video. Un beso grande para ti. Chao.